Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes, consocios del Rotary Club de Montevideo, en relación a un tema de estricta actualidad. Estamos, por cierto, en año electoral, pero yo no voy a hablar de las elecciones, no voy a hablar de encuestas, de debates o ausencia de debates y, por supuesto, mucho menos de candidaturas. Vamos a mirar para establecer algunas reflexiones. El título de características del sistema de gobierno uruguayo es excesivo, por supuesto. Simplemente haré referencia a algunas de esas características y agregaré alguna reflexión en torno a cómo veo la dinámica, el funcionamiento hoy en día de nuestro sistema, de nuestras prácticas de gobierno, por supuesto, democrático. Estamos en año electoral. Pensamos mucho porque estamos imbuidos, por supuesto, de la trascendencia de nuestra condición de votantes, de la trascendencia de la decisión de voto que cada uno de nosotros tomará. Hablamos mucho de esos temas y es justificado. Pero yo les propongo observar un poco, no tanto entre quiénes, entre qué alternativas elegimos, sino para qué elegimos. Hay un conjunto numeroso de conciudadanos que se postulan, que se candidatean, y utilizo con todo respeto este último término, para el ejercicio de una serie larga y heterogénea de cargos, a cuyo conjunto podemos calificar cargos de gobierno. Hay que pensar, por supuesto, en los candidatos a la presidencia de la República, a la jefatura del Estado y del Poder Ejecutivo. Pero no pensemos solo en los candidatos a la presidencia de la República. Pensemos, para no ir más lejos, en relación a la fase próxima del ciclo electoral, en los candidatos a las bancas de las dos cámaras del Parlamento, de las dos cámaras de la Asamblea General. ¿Para qué estamos eligiendo? ¿Cómo se cumple en el Uruguay las funciones de gobierno? ¿Qué hemos construido para que el país sea, dentro de ciertos márgenes, gobernable? El gobierno no es una precondición de la vida social. El gobierno no está dado. El gobierno es problemático e improbable en su éxito. Las sociedades tienen que construir instituciones que permitan cumplir funciones de gobierno. No las encuentran fácilmente, no las pueden importar de otras sociedades. Pueden servir los antecedentes, pero es obra de cada sociedad el volverse gobernable desde ese conjunto institucional que solemos etiquetar como Estado. Muy bien, la República Oriental del Uruguay es nuestro Estado, es el Estado del que somos ciudadanos. ¿Cómo se ha gobernado y qué dinámica de gobierno podemos observar, sin pretender ser exhaustivos, en los tiempos que corren? No me estoy refiriendo, por supuesto,
al gobierno de un determinado partido, no me estoy refiriendo a un estricto periodo de gobierno, digo, ¿qué está pasando con el gobierno en Uruguay? Por encima de los periodos, por encima de la alternancia de los partidos en las funciones de gobierno. Y querría entonces intentar el responder parcialmente, el dar elementos de respuesta a la pregunta de qué vamos a elegir, o más bien, para qué vamos a elegir en octubre y noviembre, tocando brevemente 3 puntos. El primero se refiere a las características de la conjugación, de la articulación de los 2 poderes más típicamente gubernamentales en la construcción uruguaya, en la construcción constitucional de nuestro país. El segundo tiene que ver con las relaciones entre esos 2 poderes. Y, por último, quisiera referirme a la institución de los ministros del Poder Ejecutivo, al perfil institucional que han tomado los ministros del Poder Ejecutivo, el ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, etc. Sobre estos 3 puntos, entonces, muy brevemente, les quiero dejar algunas observaciones y algunas reflexiones. Todo lo que voy a decir es eminentemente discutible, que no hay discutible en la esfera de lo político y sobre todo de la práctica política. En primer término, el Uruguay ha desarrollado en el correr, en los largos plazos de su vida constitucional, una articulación bastante peculiar, no digo única o excepcional, pero bastante peculiar, de los 2 poderes más relevantes en perspectiva de gobierno. Quedémonos con los 3 poderes clásicos de los estados democráticos: el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Y hagamos una distinción. El poder judicial no es ajeno a la labor de gobierno, lo sabemos, pero no es el gobierno, lo que solemos llamar gobierno, su cometido primordial, su responsabilidad más eminente. El gobierno, o sea, la fase práctica del funcionamiento del Estado, está más relevantemente en el ámbito de las responsabilidades del poder legislativo y del poder ejecutivo. En el Uruguay, estos poderes típicamente de gobierno se articulan de una manera bastante distinguible de la pauta que surge de la observación de otros sistemas de gobierno. En el caso del Uruguay, hay una excepcional superposición funcional, efectiva, de las prácticas gubernativas del Ejecutivo y del Legislativo. En cierta manera, por supuesto, los 2 gobiernan. No hay procesos gubernamentales que solo se desarrollen en el ámbito de uno de estos 2 poderes. Algunos procesos tienen fases que solo corresponden al Parlamento, solo corresponden al Ejecutivo. Pero el proceso íntegro, las grandes políticas, requieren correr caminos en el ámbito parlamentario y también en el ámbito ejecutivo, pero con una característica: la superposición. El poder ejecutivo es un poder legislador, ampliamente, en el Uruguay. ¿Eso en virtud de qué?
de la amplitud de las facultades de veto de que dispone y del ámbito ampliado en reformas constitucionales recientes de iniciativas privativas del Poder Ejecutivo. Hay ahí entonces una proyección inmediata del Ejecutivo en los procesos de elaboración de las leyes, de legislación. Pero tanto como esto, es cierto que el poder legislativo, el Parlamento, es un poder también ejecutivo. La proyección del Parlamento en fases propiamente ejecutivas de los procesos de gobierno es amplia. En el ámbito de la elaboración del presupuesto, por ejemplo, y en la concesión de una cantidad de habilitaciones parlamentarias para actividad propiamente ejecutiva y aún administrativa, designación de ciertos funcionarios, diplomáticos, militares, etcétera, y relación parlamentaria del Parlamento con los ministros y la labor ministerial. Yo creo que esta imbricación del Ejecutivo en la legislación y del Legislativo en la ejecución y la administración es una riqueza del sistema constitucional uruguayo como sistema de gobierno. Es una riqueza a preservar, a aplicar. Es un recurso que puede permitir una mejor superación de problemas prácticos, de problemas de gobierno. Esa era la primera idea. A veces encuentro que no tenemos cabal conciencia de que poseemos este recurso y que hay que aplicarlo, pero también reproducirlo, también darle continuidad. La segunda idea tiene que ver con las relaciones entre estos poderes, ejecutivo y legislativo, tan imbricados por las competencias constitucionales de que están dotados en la labor de gobernar, en el ejercicio del gobierno en circunstancias concretas. En lo personal, pero no es el tema de hoy, soy parlamentarista, es decir, soy partidario de los sistemas parlamentaristas de gobierno y creo que Uruguay tiene las precondiciones para implantar y cultivar un gobierno de corte parlamentarista. Tiene partidos estables y tiene partidos con una apreciable, no sé si satisfactoria, pero apreciable capacidad negociadora, que me parece son las dos condiciones del parlamentarismo. Sin embargo, nuestro sistema ciertamente no es parlamentarista. Es un sistema intermedio. Algunos hablan también de sistema mixto, porque tampoco es un presidencialismo neto. Y no nos olvidemos de los institutos ampliamente acogidos en la Constitución uruguaya de democracia directa. Es muy frecuente, por lo pronto en octubre, vamos a hacer ejercicio de uno de estos institutos de democracia directa. El nuestro es un sistema que combina institutos de democracia directa, institutos parlamentaristas e institutos presidencialistas. En las últimas reformas, en mi opinión, la Constitución se ha aproximado un poco más al eje del presidencialismo, pero no ha llegado a establecer ni de cerca un presidencialismo neto. Ahora bien,
¿Estamos ejerciendo con conciencia suficiente nosotros, los ciudadanos y los parlamentarios y los que son titulares o aspiran a cargos en el Poder Ejecutivo? ¿Estamos ejerciendo con suficiente conciencia este sistema de gobierno refinado, mixto, complicado, que combina institutos de democracia directa, de parlamentarismo y de presidencialismo? A mi juicio, la respuesta no es positiva o no es rotundamente positiva. Creo que hace tiempo que no discutimos, hace tiempo que la prensa no trata asiduamente estos temas y que hemos perdido un poco conciencia de cómo está montada esta máquina para gobernar, si se me permite emplear esos términos de modo, por supuesto, metafórico. Sobre todo, yo observo una especie de pérdida de la gravitación gubernamental del Parlamento, del poder legislativo. Creo que los partidos políticos, que, como en toda democracia, son los protagonistas del gobierno, de la acción de gobierno, creo que los partidos políticos uruguayos no están defendiendo, no están aplicando, poniendo en ejercicio efectivo las competencias parlamentarias, visto el Parlamento como un poder de legislación, pero también de ejecución y de aplicación de las normas generales. Me parece que el Parlamento ha perdido una sustantividad política, una consistencia que el sistema en realidad supone que tiene. Yo creo que el desafío, uno de los desafíos inmediatos de nuestros partidos políticos es reflexionar y avanzar, cumplir mejor el desafío que las instituciones le plantean de representar al electorado en el Ejecutivo, pero también en el Parlamento. ¿Qué quiero decir con esto? Concretamente, un parlamentario pertenece a un determinado partido, pero tanto como pertenecer a un partido tiene día a día que realizar la responsabilidad de sostener al poder legislativo, de llenar las competencias, de no renunciar, de no hacer seguidismo gubernamental en beneficio del poder ejecutivo. Los parlamentarios deben ser del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Independiente, pero cuidado, deben serlo sin dejar de ser parlamentarios, con conciencia y celo por la defensa del ámbito que el Parlamento debe ocupar, según nuestro diseño institucional, en la producción de las decisiones de gobierno. Y me parece que aquí los partidos están en falta, no digo en falta absoluta, pero están en déficit y deberían cubrir ese déficit. Me parece que las mayorías absolutas no ayudan, pero las mayorías absolutas se pueden administrar de distinto modo. Hay que involucrar en el modo como se hace uso de las mayorías absolutas, los que la tienen,
incorporar estas condiciones. Cuidado que las mayorías absolutas nos dañen la autonomía que el Parlamento debe tener frente al Poder Ejecutivo. Mayoría absoluta no quiere decir erigir al Poder Ejecutivo, o más aún a la cabeza del Poder Ejecutivo, en una especie de sobredeterminador de la vida parlamentaria. La vida parlamentaria debe mantener autonomía y la labor de gobierno debe surgir de la interacción de estos dos poderes. Y paso al tercer y último punto que quería tocar. Se vincula a este segundo que acabo de abordar. Quiero centrarme en los ministros del Poder Ejecutivo, ¿verdad? En los ministros secretarios de Estado. Tengo la sensación de hace mucho tiempo, esto no tiene que ver con un periodo específico de gobierno, tengo la sensación de que los ministros se han debilitado excesivamente en su perfil de gobernantes. Creo que el periodo dictatorial nos dejó una herencia que no hemos sabido asumir para superar. La herencia de un debilitamiento de la figura de los ministros. Tengo la sensación que no hemos recuperado con la democratización a los ministros de antes del periodo dictatorial. Durante la dictadura, más de una vez escuché a ministros hablar, en tanto que ministros, refiriéndose, eso lo va a decidir el Poder Ejecutivo, como si ellos no fueran Poder Ejecutivo. Bueno, era el periodo de la dictadura. Lo peor es que de vez en cuando lo sigo escuchando hasta hoy. O expresiones muy próximas a eso. El presidente de la República tiene mi renuncia desde el primer día que accedí al ministerio. Y mientras él no me la pida o él no la haga efectiva, yo no me voy. Mientras tenga la confianza del presidente. No. Los ministros no son eso. En nuestro diseño institucional, el ministro, por supuesto, es cotitular del Poder Ejecutivo. El presidente de la República es la cabeza del Poder Ejecutivo. Designa con apoyo parlamentario a los ministros. Los ministros duran en sus funciones mientras no sean objeto de determinados procedimientos de censura parlamentaria. Pero no olvidemos lo que las cátedras de Derecho Constitucional, voy a mencionar simplemente el nombre de Casinelli Muñoz porque ha sido particularmente enfático en este punto. ¿Cuáles son los órganos del Poder Ejecutivo, los órganos relevantes? No la Presidencia de la República. El Poder Ejecutivo tiene como órganos relevantes el acuerdo del presidente con el ministro o los ministros competentes y el Consejo de Ministros. Pero un Consejo de Ministros que no es una ronda en que el presidente despacha uno por uno con los ministros, sino que es un órgano colegiado de deliberación sobre decisiones de gobierno, en el cual el presidente de la República podría quedar en minoría, según nuestra Constitución. Es un disparate pensar que esto se hiciera práctica, que los ministros interactuaran con el presidente en el ámbito de su cartera o en el ámbito del Consejo de Ministros, y que los ministros, por supuesto, si entraran en conflicto y el presidente les pidiera la renuncia, se van, pero se podrían ir por otras razones, por no estar de acuerdo con el presidente en un punto capital.
¿Cuándo fue la última vez que un ministro se fue por no estar de acuerdo en una política o en una decisión capital con el presidente de la República? Creo que tendríamos que remontarnos al periodo anterior a la dictadura. Pero había ministros de ese tipo. Y entonces el Poder Ejecutivo era eficaz en cuanto operaba en el acuerdo. Como se ha señalado más de una vez, en lugar de esta evolución hacia la fortificación del perfil institucional de los ministros, hemos evolucionado recientemente, y no me refiero a un solo periodo ni a dos de gobierno, hacia la hipertrofia de la presidencia de la República. La presidencia está ganando competencias. Se le dan normalmente por vía de la ley, de leyes probablemente inconstitucionales, porque el diseño, la composición del Poder Ejecutivo es materia constitucional y hay disposiciones constitucionales relevantes sobre ese punto. Y podríamos citar, todos conocemos, resulta que hace poco ha aparecido una Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. En realidad es una dirección general del Ministerio de Educación y Cultura, no de la Presidencia de la República, pero cada vez más se presenta como de las... No estoy pensando en el titular, no estoy hablando de eso. Me refiero a evoluciones de prácticas de ejercicio de competencias gubernamentales. Empiezan a aparecer han empezado hace un tiempo y parecen intensificarse en los lenguajes presidenciales el uso de la primera persona del singular, pero referido además a la voluntad psicológica del presidente de la República. Eso lo voy a decidir yo, se ha oído recientemente, consultándolo con mi almohada. Eso no es la presidencia de la República y mucho menos el Poder Ejecutivo. No nos olvidemos de cuál es la construcción gubernamental uruguaya y, como votantes, no nos olvidemos que estamos buscando no la persona capaz de solucionar todos nuestros problemas, sino el articulador de los complejos entendimientos y las complejas interacciones dentro de los poderes de gobierno y entre poderes de gobierno, sin las cuales no alcanzaremos, por lo pronto, el gobierno que la Constitución quiere, es decir, que la ciudadanía ha querido, ha construido. Y en segundo lugar, el gobierno que quizás, no en todo nuestro pasado, pero en algunos momentos de nuestro pasado tuvimos. Me parece entonces que mirando los asuntos de actualidad, pero no tanto desde el ángulo de, en fin, a quienes vamos a elegir para los cargos que se someten a elección, lo cual es muy importante, mirado desde el otro ángulo, ¿cómo es nuestra maquinaria de gobierno? ¿Lo sabemos bien? ¿Tenemos buena conciencia de eso? ¿Lo saben bien los que aspiran a los cargos? ¿O será cosa de recordarles un poco que van a tener que tocar un violín, pero hay que conocer muy bien el violín si se quiere ejecutar más o menos bien la partitura? Muchas gracias.